La descolonización en España se produjo entre 1958 y 1975. Ayer hablé sobre la descolonización que se produjo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. España no fue ajeno a ello. El protectorado español estuvo formado por un grupo de territorios dentro del Sultanato de Marruecos en los que España, según los acuerdos firmados con Francia el 27 de noviembre de 1912, ejerció un régimen de protectorado hasta los años 1956 en el caso de Francia y 1958 en el caso de España. Marruecos consiguió la independencia de Francia en 1956 y en 1958 el protectorado, que formaba parte de España, se independizó. La figura destacada fue el monarca Mohamed V, abuelo del actual monarca Mohamed VI de Marruecos. Primero fue sultán entre 1927 y 1953, también posteriormente entre 1955 y 1957 ejerció el mismo cargo de sultán y finalmente se convirtió en monarca entre 1957 y 1961, año de su fallecimiento. Por cierto, él es el padre de Hassan II. Guinea Ecuatorial estuvo bajo control español en 1778 hasta el 12 de octubre de 1968, cuando el país ya comenzó su independencia y su historia. Portugal se la entregó a España. Guinea Ecuatorial consiguió la independencia en octubre de 1968 y todo ello se produjo en el contexto de la descolonización de África. También porque tenía el apoyo de las Naciones Unidas, pero más era porque se pidió por parte de la organización que poco a poco los países se independizasen de sus metrópolis. Francisco Macías Mejema fue político ecuatoriano, fue elegido primer presidente democrático postcolonial de la República de Guinea Ecuatorial en 1968. España obtuvo el territorio de Ifni en la Guerra de África en 1860 contra Marruecos. En 1957 el territorio de Ifni fue atacado desde el territorio marroquí. La guerra de Ifni o Guerra Sáhara-Ifni fue una guerra no declarada, en la cual España y Francia se unieron para contraatacar a Marruecos. Y bueno, el conflicto tuvo lugar en los territorios de Ifni, Cabo Jubi y Sáhara español. Finalmente se resolvió en el Acuerdo de Cintra, que el Acuerdo de Cintra se firmó el 1 de abril de 1958 y fue un acuerdo diplomático entre Marruecos y España para poner fin al conflicto. Finalmente, Marruecos tuvo el territorio el 30 de junio de 1969. El Sáhara Occidental estuvo bajo control español hasta 1975 y desde finales de los años 60 se integró dentro de la metrópoli. En 1973, un grupo independentista, el Frente Polisario, que se enfrentó a las tropas españolas mediante guerrillas. Finalmente la ONU salió a decir que el Sáhara Occidental tenía que descolonizarse y con ello realizar un referéndum. Algo que todavía no se ha realizado. Que yo tampoco entiendo, y eso que soy historiador, pero no entiendo por qué no se ha llevado a cabo un referéndum en el país. Entonces, Marruecos vio la oportunidad en la cual la política exterior española estaba mal, porque había debilidad, y ¿qué hizo el monarca Hassan II? Por cierto, hijo del que he dicho Mohamed V, aprovechar la situación y bueno, con la Marcha Verde. Y envió ahí a 350.000 marroquíes, tal, que España pues no pudo hacer nada. Entonces, Hassan II, que se convirtió en monarca en el año 1961 hasta su muerte en 1999, y claro, ¿qué opciones tenía España? O continuar un conflicto contra Marruecos y que la opinión pública, tanto del país, iba a ser negativa como la opinión internacional. Entonces, la otra salida era retirarse del territorio.
y entregarlo. Entonces el territorio al final, el Sáhara, lo entregó a Mauritania y Marruecos. Los acuerdos de Madrid que se produjeron el 14 de noviembre de 1975. Todo ello hay que decir que todas estas zonas, cual hubo conflictos que al final dio lugar a la independencia y el camino de su historia, como dijo la ONU en su momento, que además en Bandung, en abril de 1955, se dijo, los países tienen que recorrer su propia historia, no pueden estar bajo el control de la metrópoli. Entonces al final cada uno empezó. Pero el problema es que la situación del Sáhara Occidental es que todavía es que ni se ha resuelto, yo no sé qué es lo que pasa, porque lo único que han pedido incluso es que se resuelva ya definitivamente y quien puede resolverlos es España, porque es que el resto no puede hacer nada, es que nosotros hemos sido los que hemos tenido el control sobre ese territorio en su momento y ahora hay que, pues no sé qué es lo que van a tener que hacer los políticos, o ponerse de acuerdo o no, porque el problema es que, claro, Marruecos lo quiere, pero es que entonces no se puede convertir en territorio independiente, no tiene mucho sentido. Y España, si no interviene, porque es que además es quien debe de intervenir, al final luego tiene conflictos con el resto de países del norte de África. Vamos, yo siendo historiador y lo más sensato sería llevar a cabo un referéndum, pero que se integre, si tiene que ser la Unión Europea, Estados Unidos y España, bien, pero quien tiene que encargarse de eso es España, porque es que ha sido colonia, ha estado bajo los dictámenes en su momento cuando se conquistó, pues, eso a finales ya del siglo XIX, porque el Sáhara Occidental estuvo en 1864 como colonia. Es decir, que estuvo mucho tiempo. Fue además la última de todas las que se independizó. Entonces, pues algo hay que decidir, es decir, una toma de decisión rápida por parte de nuestros políticos españoles. Porque es que si no, va a ser fracaso tras fracaso, porque el país quiere su historia, su independencia y no quiere estar bajo control, a mí me parece fenomenal que no quiere estar bajo control de nadie. Pero el problema es que hay que ver qué es lo que hace, porque la ONU lo quiere el referéndum, pero es que tampoco media en nada. Yo no sé la ONU qué es lo que quiere hacer. ¿Tendrá alguna decisión o algún acuerdo o no se sabe qué? O lo único que tendrá que haber es un acuerdo entre España, Marruecos y la ONU y si se tiene que meter actores ya Europa, como he dicho, y Estados Unidos y cualquier otro más que se incorporen, pero que medien de esa manera, porque quien tiene que encargarse es España. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, decir que tengo la hora de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Por cierto, subí ayer un vídeo sobre la descolonización en general de bueno, de algunos países destacados como India, Indonesia, Marruecos en Francia, Argelia, etcétera, etcétera. Y bueno, más la rápida descolonización del África negra. Así que os mando saludos. Adiós.